La vecindad del chavo siempre había tenido un aire peculiar, un ambiente entre alegre y decadente, como si el tiempo se resistiera a seguir corriendo ahí. Pero esa tarde, el aire olía diferente. Era un olor denso, a humedad vieja, a polvo y algo más. Algo que nadie supo identificar al principio. Una especie de podredumbre tibia, como carne dejada al sol, aunque no había nada podrido a la vista. Don Ramón estaba arreglando la puerta de su casa cuando lo notó. Raro, murmuró, arrugando la nariz. Huele como si algo se hubiera muerto. La Chilindrina, que jugaba con una muñeca despelucada, levantó la vista. ¿Y si fue el gato de doña Clotilde, papá? Don Ramón suspiró. Ese gato ya se murió hace años, Chilindrina. Y te juro que cada día huele más como si siguiera aquí. En ese momento apareció Kiko, corriendo con su pelota. Su risa habitual se escuchó por el patio, aunque sonaba apagada. Mira, mami. Voy a jugar con el chavo. Doña Florinda lo seguía con una sonrisa rígida, pero su expresión cambió al ver la silueta que se acercaba desde el barril. El chavo salió, con su gorra sucia y su camiseta rayada. Caminaba despacio, arrastrando los pies como si estuviera cansado. Todo parecía normal. Hasta que Kiko gritó. Mami. Mira. El chavo no tiene sombra. El silencio cayó de golpe sobre la vecindad. Doña Florinda frunció el ceño. Ay, Kiko, no digas tonterías. Dijo, pero su voz se quebró al mirar hacia el suelo. Efectivamente, bajo los pies del chavo no había sombra alguna. Ni un contorno, ni una línea tenue. Solo el polvo del patio, iluminado por el sol de la tarde. Todos se miraron unos a otros, buscando una explicación. El profesor Girafales, que acababa de llegar con su ramo de flores, también lo notó. Esto es físicamente imposible, murmuró, dando un paso atrás. Don Ramón tragó saliva. Yo no sé mucho de física, pero eso no está bien. El chavo, confundido, miró al suelo. No tengo sombra. Eso es malo. Su voz era la de siempre, pero tenía un tono hueco, como si saliera de una habitación vacía. La Chilindrina se acercó un poco, temblando. Chavo. ¿Te duele algo? El niño sonrió. No. Solo tengo frío. Un viento helado cruzó la vecindad, moviendo las cortinas y apagando el cigarrillo que don Ramón tenía en la mano. Nadie se atrevió a hablar durante unos segundos. Entonces, el señor Barriga entró por la puerta principal. Vine a cobrar la renta, don Ramón. Anunció con su voz alegre. Pero su sonrisa se borró al instante cuando vio al grupo paralizado y al chavo en medio del patio. ¿Qué pasa aquí? Ñoño, su hijo, miró al chavo y soltó un sollozo ahogado. Papi. No tiene sombra. El señor Barriga miró al suelo y palideció. Dios mío. Susurró. Esto no puede ser. De pronto, el sol pareció perder fuerza. Las paredes de la vecindad se tiñeron de un tono grisáceo, como si la luz se drenara poco a poco. Y en ese silencio, se oyó algo. Un golpeteo seco, como uñas arañando madera. Venía del barril. El chavo lo miró, sin moverse. Su expresión cambió apenas un poco. Una ligera sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo ya no duermo ahí. Dijo, casi en un susurro. Don Ramón dio un paso atrás. Y entonces, ¿quién está adentro del barril? El golpeteo cesó. Y luego, algo dentro respiró. Una respiración profunda, áspera, como si los pulmones estuvieran llenos de tierra. La Chilindrina gritó y se escondió detrás de su padre. Doña Clotilde salió de su casa, alertada por el ruido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Preguntó, pero se detuvo al ver al chavo. Su rostro, normalmente amable, se contrajo en un gesto de terror. No puede ser. El profesor Girafales la miró. ¿Qué sabe usted, doña Clotilde? Ella dio un paso atrás. Yo lo vi hace muchos años. Cuando era niño. Otro niño sin sombra. Todos la miraron, atónitos. Decían que era un mal presagio. Continuó, con la voz temblorosa. Que cuando un niño pierde su sombra, no le pertenece a este mundo, sino al otro. El chavo giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Y si nunca pertenecía a este mundo? Dijo con una calma antinatural. Doña Florinda abrazó a Kiko, llorando. No digas eso, tesoro. No digas eso. Pero el chavo siguió hablando.
Yo solo quería comer un sándwich de jamón. Pero ya no tengo hambre. El viento volvió a soplar, y esta vez se llevó algo más. Las sombras de todos los presentes comenzaron a temblar, como si se movieran con vida propia. Las sombras se estiraban y encogían, agitadas, distorsionadas por una luz que parecía provenir del mismo suelo. «Nos está pasando a todos», gritó ñoño, aferrándose a su padre. El señor Barriga intentó correr hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada. Desde afuera, un golpe resonó en la madera, como si alguien o algo la golpeara desde el otro lado. Don Ramón abrazó a su hija. «Tranquila, mi amor. No va a pasar nada». Pero el temblor de su voz lo traicionaba. El chavo levantó la vista hacia el cielo. El sol ya no brillaba. Solo quedaba una luz amarillenta, enferma, que hacía que las caras parecieran máscaras de cera. Y entonces, en un murmullo casi inaudible, dijo: «Ellos quieren su sombra de vuelta». Todos se quedaron helados. «¿Qué dices, chavo?», preguntó don Ramón. Pero ya no respondió. El niño dio un paso hacia su barril, lentamente, mientras las sombras de los demás comenzaban a arrastrarse por el suelo, como si quisieran apartarse de él. El golpeteo dentro del barril comenzó otra vez, más fuerte, desesperado. Y la tapa se movió sola. El chavo miró al grupo, con una expresión que no era humana. «No abran el barril. No deben ver lo que está ahí». Una lágrima negra le cayó del ojo derecho. El silencio duró apenas un instante. Luego, el barril se abrió con un estruendo. Y del interior salió una sombra. Una sombra idéntica al chavo. Los gritos llenaron la vecindad. Los gritos resonaron en toda la vecindad cuando la sombra salió del barril. No era una figura sólida, sino una masa negra, líquida, que se retorcía como humo espeso. Tenía forma de niño, pero sus movimientos eran antinaturales, convulsos, como si cada articulación estuviera mal colocada. El aire se volvió pesado, irrespirable. Los faroles de la vecindad se apagaron uno por uno, hasta que todo quedó sumido en una penumbra enferma. El único que no se movía era el chavo. La sombra dio un paso hacia él, y el suelo crujió, como si las piedras mismas intentaran escapar. El chavo la observó, sin miedo. «Tú regresaste». El eco de su voz resonó 2 veces. Una era suya. La otra venía del barril. Todos los demás retrocedieron. Doña Florinda abrazaba a Kiko con tanta fuerza que el niño lloraba sin sonido. Don Ramón intentó dar un paso adelante, pero el suelo parecía pegajoso, como si lo atrapara. El profesor Girafales trató de racionalizarlo todo, aunque su voz temblaba. «Esto debe tener una explicación. Una alucinación colectiva». Doña Clotilde lo interrumpió, gritando: «No, no. Es la sombra del niño. La perdió, y ahora ha venido a reclamarlo». La sombra extendió un brazo oscuro hacia el chavo, y algo imposible ocurrió. La luz se torció. Las sombras de todos los presentes se estiraron hacia el barril, arrastrándose, temblando. Eran como criaturas vivas que intentaban huir. El señor Barriga cayó al suelo, tirando a ñoño detrás de él. «No nos acerquen», gritó. Pero sus sombras ya estaban fuera de control, arrastrándose hacia el centro del patio, donde el chavo y su doble oscuro se observaban mutuamente. «¿Quién eres tú?», preguntó don Ramón, aunque sabía que no quería la respuesta. El chavo habló, pero su voz salió duplicada, una por cada boca. «Yo soy el que siempre tuvo hambre. Y el que dejó de tenerla». La sombra se adhirió al cuerpo del chavo como una mancha. El niño comenzó a convulsionar, su cuerpo temblando de forma antinatural. Sus ojos se pusieron blancos, sin pupilas. La chilindrina gritó. El profesor Girafales intentó correr hacia él, pero doña Florinda lo detuvo con un alarido. «No te acerques, Rubén. Por favor, no lo hagas». El sonido que salió de la garganta del chavo no era humano. Una mezcla entre un gemido y un rugido, como si 100 voces hablaran a la vez desde dentro de él. El aire vibró, y las paredes de la vecindad comenzaron a agrietarse. De pronto, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. El viento, los gritos, los pasos. Nada. Cuando todos abrieron los ojos, el chavo seguía ahí. De pie. Quieto. Pero ahora sí tenía sombra. Don Ramón dio un paso hacia él, temblando. «Chavo. ¿Estás bien?». El niño lo miró y sonrió.
Una sonrisa demasiado ancha. Sí, don Ramón. Ya la recuperé. El tono era extraño. Monótono. Sin emoción. Y en su sombra, algo se movió. No seguía sus movimientos, sino que latía, como un corazón negro que respiraba. Doña Clotilde se llevó las manos al rostro. No es él. Ese ya no es el niño. Pero antes de que alguien reaccionara, la sombra se estiró de golpe, avanzando como un líquido por el suelo. Se movía con hambre, absorbiendo las demás sombras a su paso. La de Kiko desapareció primero. El niño gritó cuando su reflejo se disolvió bajo sus pies. Después la de Ñoño, luego la del profesor, luego la de doña Florinda. Una a una, todas fueron absorbidas hasta que solo quedó la de don Ramón. El hombre retrocedió, arrastrando a la Chilindrina detrás. No, no, no. Déjanos en paz. El chavo lo observó, con una mirada vacía. Usted siempre fue bueno conmigo, don Ramón. Pero todos tenemos que compartir. La sombra se deslizó hacia ellos. Don Ramón abrazó a su hija con fuerza. Cierra los ojos, mi amor. No los abras, pase lo que pase. El suelo bajo sus pies se volvió oscuro, líquido. La Chilindrina gritó su nombre una vez más antes de que el sonido fuera tragado por el silencio. Y entonces, la luz volvió. Cuando los vecinos despertaron, el sol brillaba otra vez. Todo parecía normal. Los niños jugaban en el patio, las paredes estaban intactas, y el aire olía a pan recién hecho. Pero algo no estaba bien. El señor Barriga miró a su alrededor, confundido. ¿Dónde están don Ramón? ¿Y la Chilindrina? Nadie respondió. El barril estaba en su sitio, limpio, como nuevo. Y de dentro, se escuchaba una risa suave. Una risa que todos conocían. El chavo salió del barril, con su sonrisa habitual. ¿Qué hay de nuevo? Doña Florinda lo miró fijamente. Chavito. ¿Te sientes bien? Sí, doña Florinda. Respondió él. Pero anoche soñé algo raro. Soñé que todos ustedes eran sombras. El profesor Girafales trató de sonreír, aunque el miedo le helaba el alma. Solo fue un sueño, hijo. No te preocupes. El chavo miró al suelo. Su sombra estaba ahí. Pero no era normal. Se movía con un pequeño retraso, como si no le perteneciera del todo. Y si uno se fijaba con atención, parecía tener dos siluetas. Una pequeña, como la de una niña tomada de su mano. El viento sopló, trayendo un olor a humedad y algo dulce, como sangre seca. La risa del chavo resonó en el patio, alegre y hueca. Don Ramón y la Chilindrina nunca fueron vistos de nuevo. Doña Clotilde juró que por las noches escuchaba susurros detrás del barril, pero nadie le creyó. Con el tiempo, el resto de los vecinos se marchó. Solo el chavo quedó, jugando solo en el patio vacío, hablando con su sombra. A veces, cuando el sol cae sobre la vecindad, y el aire se vuelve espeso, puede verse algo extraño. Dos sombras jugando a la pelota. Una más grande. Y una más pequeña. Y si uno se acerca demasiado, se escucha una voz que susurra, riendo. Ahora todos tenemos sombra. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.